Vamos ahora mismo con nuestro siguiente invitado, el doctor Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El país amanece, doctor, con una situación que estremece. Y tenemos atentados en esta madrugada. Coche bomba en el UPC de La Alborada, a 200 metros del Banco Internacional. Coche bomba en la gasolinera Primax de Mave en Pascuales. Artefacto explosivo en la gasolinera Terpel de la Perimetral, entrada de la 112. Artefacto explosivo en el UPC de Socio Vivienda. Artefacto explosivo en el UPC de Las Orquídeas. Artefacto explosivo en el UPC de Guamote, sector Pascuales. Coche bomba en el terminal terrestre de Pascuales. 2 policías asesinados en la 17 y Cuenca Suburbio. Disparan contra policías en el sector del Valerio Estacio. En Esmeraldas, igualmente coche bombas, y además retenidos guías penitenciarios en la cárcel de Esmeraldas. Y acaba de decir el señor general José Altamirano que todo esto es porque lamentablemente hay una sociedad que no ha estado atendida desde los estados y que ha sido fácilmente vulnerable para que sea presa de los sectores irregulares que manejan grandes cifras económicas y dominan espacios sociales. Pero además señala de que estos casos suceden porque supuestamente detrás de todo existirían situaciones que no están esclarecidas, y en el caso de los coche bombas junto a los UPCs pueden considerarse como una rendición de cuentas mutuas entre unos y otros frente a los compromisos que se habrían hecho en el marco de la oscuridad de todo lo que está sucediendo en este país. ¿Cuál es su análisis, doctor, cuando vemos que la cosa se produce previamente a un feriado y lo que se pretende o se pretendería precisamente es generar zozobra en estos días que todos aspiraban a movilizarse a algún punto del país? Buenos días, doctor Alarcón. Un saludo a la distancia para ti y para nuestra audiencia de Radio Reloj. No creo que tenga relación ni con la fecha ni con la cercanía al feriado. Simplemente es una acción brutal de grupos delincuenciales del crimen organizado en contra de los ecuatorianos, frente a la acción débil de las autoridades que no se encuentran a la altura de la necesidad de nuestros compatriotas y que no hay forma en que puedan atender una crisis como la que actualmente vivimos. Mira que el mensaje, Wilson, es claro. Por eso digo, más allá de las fechas, que en Esmeraldas se tiene secuestrado al interior de un centro de rehabilitación social a quienes ejercen como guías penitenciarios, y el mensaje al gobierno nacional es: hay un gabinete corrupto, deshágase de él, y si quieren guerra, guerra van a tener. Así es que en este caso, insisto, no importa el día, no importa la hora, lo que importa es la seguridad de los ecuatorianos. Y lo que importa es tener autoridades que, en lugar de estar pensando en vacacionar o en pasar con su familia, porque para eso quisieron ser autoridades, atiendan de la manera debida un problema tan crítico como el que enfrenta el país. Doctor, esto es un mensaje entonces contundente a la falta de ejercicio de gobierno. Y lo que están diciendo los grupos narcodelincuenciales y grupos de delincuencia organizada en estos mensajes que están emitiendo a las autoridades es que las decisiones que están tomando están recrudeciendo la crisis, que las decisiones que están tomando no van a poner fin al problema, sino que pueden profundizarlo. Y yo creo que una situación con la que actualmente viven varias provincias de nuestro Ecuador, Guayas, Manabí, Esmeraldas, ya han vivido otros países de América Latina, y que podríamos revisar lo que se ha hecho sobre la base de esa experiencia y tratar de aplicar un plan similar. Yo te hago una pregunta, Wilson: si estamos viendo que está tan perdida la institución policial, ¿no deberíamos iniciar un proceso de depuración similar, por ejemplo, al que se vivió en Honduras hace pocos años? ¿Por qué no aprender de esa experiencia y por qué no actuar de la misma forma? ¿O nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a esa cifra de que 15,000 aspirantes a la policía eran personas con antecedentes penales? Ahora, doctor, precisamente sucede estos hechos tras también la captura de un policía, de un oficial de la policía vinculado con otros elementos de la policía, que sucedió este fin de semana y que ha trascendido en el ámbito público ya, transportando clorhidrato de cocaína en un patrullero.
adicionalmente a esto, también se están produciendo otros hechos que vienen a la coyuntura y hace suponer de que estos grupos organizados pues tienen amplio espectro con esta detención de un exfuncionario de Petroecuador en Estados Unidos y que coincide con las posiciones políticas también al respecto de toda esta situación de inseguridad y violencia que vive el país. ¿Qué piensa usted? Y no solo eso, Wilson. Mira que hace pocos minutos en la cuenta de Twitter de la Fiscalía se conoce del allanamiento y detención de varios funcionarios vinculados a la estatal petrolera. Así es que aquí estamos frente a corrupción, frente a delincuencia formada dentro de las propias instituciones y parecería ser frente a un gobierno totalmente desbordado que no sabe cómo atender temas prioritarios de nuestro país. Déjense asesorar, escuchen a la ciudadanía, hagan equipo. Se acabó ya la época de la autosuficiencia. Usted nos dijo que podía solucionar el país, señor Lasso, en los 100 primeros minutos de gobierno y ha fallado. Empiece a hacer equipo, empiece a escuchar a la ciudadanía. Usted solo no puede, ya está demostrado. Pero si sigue intentándolo por cuenta propia, nos va a costar vidas de ecuatorianos, nos va a costar parte de la economía nacional, se va a terminar dañando muchos sectores de nuestro país. Así es que lo óptimo en este momento es un poquito de humildad de quienes nos gobiernan, de agachar la cabeza, reconocer los errores y buscar hacer equipo con quienes quieren arrimar el hombro para sacar adelante el país. Doctor Alarcón, pues esto es un tema que desborda la tranquilidad. Nadie está en la capacidad de invertir en el país y proponerse poner en marcha algunas iniciativas. Hay violencia en el nororiente ecuatoriano, hay violencia en la zona interandina. Quito también se ha convertido en un foco de violencia con diferentes hechos que ya han llamado la atención a la cotidianidad y a la franciscana ciudad de Quito. Y la costa ecuatoriana, no solamente con las provincias que usted señaló, sino también los ríos, el Oro y la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. O sea, podríamos percatarnos que le falta estrategia al gobierno, le falta plan, y lo que anunció hace algunas fechas atrás en una entrevista en TC Televisión el presidente, de que ya tenían un plan, que nadie lo podía ver, que ellos lo iban a ejecutar, pues deben pasar de las palabras a la práctica, a los hechos. Totalmente, y los hechos nos están demostrando que puede haber plan, pero no se está implementando, que puede haber una buena intencionalidad, pero faltan recursos, que recursos humanos, recursos materiales son insuficientes frente a la situación actual que vive nuestro país. Así es que, por favor, insisto, un poco de humildad, de autocrítica, para poder trabajar de manera decidida en beneficio de los ecuatorianos. Si nos quedamos como estamos, yo creo que las consecuencias van a ser terribles. Y este ya no es momento de pedir votos de confianza. Ha pasado ya 1 año y medio de gobierno. Y lo óptimo en este caso es repostar, corregir y sumar esfuerzos. Ahora, doctor, vemos el escenario, sabemos que esto está sucediendo. El comando, el ministro del Interior, a través de su representación, convoca una rueda de prensa hasta la Comandancia General de la Policía estas últimas horas. Pero siempre hemos tenido ruedas de prensa, y tras las ruedas de prensa, nada más que enunciados. Esto es lo que sigue dejando a la gente, no solamente en la inseguridad, sino en la total incertidumbre. ¿Qué cree usted que puede hacer el gobierno cuando el presidente dice que se está yendo de vacaciones a Orlando, cuando está el ministro de Gobierno presentando más interrogantes en la Corte Constitucional para que se apruebe y las mismas puedan ser parte de una consulta popular? O sea, como que hay elementos distractivos frente al verdadero problema en el país. El papel aguanta todo, Wilson, y estamos cansados de escuchar frases bonitas o que pueden calmarnos por 5 minutos cuando después la cosa se sale totalmente de control. Aquí lo que necesitamos son acciones decididas sobre la base de planes y políticas públicas concretos. Y en definitiva, que los ecuatorianos podamos ver resultados, no que nos digan que se está haciendo las cosas cuando mira lo que ha sucedido en la madrugada, en Guayas y en Esmeraldas. ¿Eso significa que se están haciendo las cosas o vamos a seguir conformándonos con tweets de la Policía Nacional lamentando muerte de sus elementos o tweets de los ministros de Estado diciendo que esto es el resultado de la guerra contra la delincuencia?
Ahora, Definitivamente no. Yo creo que lo que hay que empezar es a exigir que ya se concreten acciones y que el gobierno rinda cuentas respecto de lo que está haciendo. doctor, pero usted habló de que la institucionalidad está carcomida por esto. Y cuando hablamos que la institucionalidad está en ese ámbito, pues ¿cómo conseguir que realmente haya seguridad y trabajar desde la institucionalidad para contrarrestar la delincuencia de los niveles que se encuentra? Mire usted que el general José Altamirano acaba de señalar que estos problemas se sienten porque hay una estructura que ha minado salud, educación, la Policía Nacional, diferentes instancias del orden público y de seguridad, inclusive se señala que incluye esto a las Fuerzas Armadas. O sea, hubo el tiempo suficiente como para propiciar esta condicionante. Pues siendo eso, ¿en quién confiamos? Y el gobierno también, ¿con quién se apoya? El gobierno lamentablemente no busca apoyarse en quienes debería, en los ciudadanos. Y yo creo que pues en ese sentido, estimado Wilson, lo que nos corresponde a nosotros es seguir haciendo presión para demandar soluciones. De nuevo, se acabó esa autosuficiencia que nos ha traído a este punto. Necesitamos actuar de manera conjunta. El gobierno solo no se da abasto, busca ayuda internacional. Demuestre que está haciendo las cosas, demuestre que los ecuatorianos le preocupamos. Yo creo que en este punto, no solo por la baja credibilidad y confianza, sino por los hechos recientes, el gobierno atraviesa una hora crítica. Y cuidado que esto traiga una situación política grave como la que ya algunos intentaron generar para pescar al río revuelto. Acá de lo que se trata es de enfrentar como corresponde a problemas que nos afectan a todos por igual y que deberían ser además atacados sin sesgo político, pensando en el país, pensando en los ecuatorianos. Cuando usted dice cuidado, ¿se refiere a que hay que ponerle atención a lo que pueda decidir una mayoría en la Asamblea Nacional? Pero por supuesto, Wilson, aquellas mayorías que pescan a río revuelto y que sobre pretexto de tener los votos intentan, además de todo, desestabilizar al país. Y creo que en este momento, más allá de nuestra simpatía o antipatía con el presidente de la República, lo que nos corresponde es, insisto, presionar para ver acciones concretas en beneficio de todos. No pensar en cómo hacernos del poder de manera inconstitucional o de manera abrupta. Yo creo que en este caso hay que sumar esfuerzos y tratar de encontrar juntos soluciones. Al doctor Mauricio Alarcón, le queremos agradecer por su participación y por habernos acompañado en este espacio informativo la mañana de este martes, aquí en Reloj al Día. Muy amable, doctor, muy gentil por habernos atendido. Muchas gracias, Wilson. Un buen día para ti y para nuestra audiencia. Muchísimas gracias a usted por habernos atendido.